La historia del feminismo es extensa y multifacética, marcada por numerosas oleadas que han contribuido a la evolución continua del movimiento. Si bien muchos pueden ver el feminismo únicamente a través de la lente del presente, es crucial recordar que los orígenes de esta revolución social y política se remontan a mucho tiempo atrás. El descubrimiento de esos orígenes, las innumerables formas en que el feminismo se ha transformado en los últimos 5 años, y las razones detrás del actual cambio radical son elementos cruciales de nuestra comprensión del feminismo actual. La primera ola de feminismo, que comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, se centró principalmente en garantizar los derechos políticos de las mujeres, incluido el sufragio. En particular, esta era también fue testigo del desarrollo de organizaciones y publicaciones de defensa que defendían los derechos de las mujeres. El establecimiento de estas estructuras fundamentales consolidó una presencia feminista en constante crecimiento dentro de la sociedad en general. En las décadas de 1960 y 1970, la segunda ola del feminismo comenzó a ganar fuerza. Este periodo se definió por una exploración más amplia de las cuestiones de género, abarcando no solo aspectos políticos sino también considerando el género desde un punto de vista social, psicológico y cultural. Además, el surgimiento de la teoría feminista sirvió para profundizar y complicar los variados objetivos del feminismo. Hacia la década de 2010, se lograron avances significativos en términos de representación y visibilidad de género. Las plataformas digitales y las redes sociales desempeñaron un papel importante a la hora de hacer que el discurso feminista fuera más accesible que nunca, permitiendo la conectividad global y empoderando a los movimientos y manifestaciones locales. Sin embargo, a pesar de estos avances positivos, los últimos 5 años han sido testigos de un cambio radical en el movimiento feminista. Una red dinámica de factores ha contribuido a un cambio notable en la forma en que individuos y grupos a nivel mundial entienden, promulgan e interpretan el feminismo. Ampliando este punto, debemos considerar el papel de la inestabilidad social, política y económica en la configuración de la narrativa feminista. En muchos casos, esta inestabilidad sirvió como catalizador, lo que llevó a los individuos a reevaluar los sistemas de poder integrados, y las disparidades que existen dentro de estas estructuras. Además, los avances tecnológicos han alterado drásticamente la forma en que se discute y participa el feminismo dentro de la sociedad. La ubicuidad de las plataformas de redes sociales ha permitido una amplia difusión de ideas feministas, fomentando simultáneamente un sentido de identidad colectiva e incitando intensos debates sobre la dirección del movimiento. Otro factor vital que contribuye a los recientes cambios en el feminismo es la interacción cada vez más fluida entre la teoría de género y el activismo. Aunque históricamente distintas, estas esferas han comenzado a mezclarse, creando un panorama feminista complejo y vibrante caracterizado por discusiones continuas, a menudo acaloradas, sobre objetivos, estrategias y perspectivas. Es importante comprender la naturaleza global del feminismo, y ver su evolución como un proceso multifacético que ocurre en múltiples niveles simultáneamente. Los cambios locales, nacionales e internacionales en el pensamiento feminista son el resultado de interacciones complejas entre cambios sociales, realidades políticas, condiciones económicas y desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, si bien existen temas unificadores que conectan los movimientos feministas a nivel mundial, los desafíos y oportunidades particulares que enfrenta cada movimiento suelen ser específicos del contexto. Teniendo esto en cuenta, vemos que las transformaciones radicales que ocurren en el feminismo no son simplemente un producto de la evolución intrínseca del movimiento sino también una respuesta a las demandas únicas de nuestro mundo contemporáneo. La dinámica cambiante del activismo feminista, a su vez, ha provocado cambios significativos en la teoría feminista. La teoría feminista, que ya no es simplemente una crítica intelectual de los sistemas patriarcales, ha llegado a abarcar diversas perspectivas, abogando por un marco inclusivo que reconozca la interconexión del género con otras facetas de la identidad y el poder social. Además de estas transformaciones dentro del propio movimiento, también ha habido un mayor escrutinio público del movimiento feminista. En ocasiones, esto ha generado confusión, dada la diversidad de opiniones dentro del movimiento, y el cuestionamiento activo de normas de larga data. El surgimiento del feminismo interseccional ha ayudado a abordar algunas de estas preocupaciones al reconocer que diferentes dimensiones de la identidad, como la raza, la clase, la orientación sexual y la discapacidad, se cruzan e influyen entre sí. Fundamentalmente, el feminismo interseccional ha buscado redirigir el movimiento hacia un análisis más inclusivo y matizado de la dinámica de poder. La adopción de la interseccionalidad es un ejemplo de cómo el movimiento feminista ha evolucionado en los últimos 5 años, volviéndose más sofisticado y matizado. Esta mayor complejidad a menudo resulta en animados debates y desacuerdos dentro del movimiento, un testimonio de la pluralidad de voces dentro del feminismo. El papel de los hombres en el movimiento feminista también está experimentando una profunda transformación. Si bien las relaciones históricas entre el movimiento feminista y los hombres han sido complejas, en los últimos 5 años un número cada vez mayor de hombres han participado y apoyado el movimiento.
Los roles de los hombres están siendo teorizados y reinventados recientemente dentro del feminismo, lo que refleja cambios sociales y culturales más amplios. La esfera en línea ha sido fundamental para facilitar estas florecientes intersecciones dentro del movimiento feminista y, al mismo tiempo, ha dado origen a sus desafíos únicos. En las plataformas digitales, las personas pueden difundir información instantáneamente y participar en esfuerzos activistas, otorgando así mayor agencia y autonomía a la acción feminista global. Al mismo tiempo, la digitalización del movimiento feminista ha traído consigo varios desafíos. La rápida y a menudo indiscriminada difusión de información ha llevado, en algunos casos, a distorsionar o simplificar demasiado los principios feministas. En consecuencia, los esfuerzos feministas en la esfera digital exigen agudas habilidades interpersonales y críticas para un compromiso efectivo. Estos cambios han redefinido la esencia misma del discurso feminista, reemplazando los diálogos exclusivos y mantenidos por puertas con conversaciones abiertas y accesibles. La democratización de las voces feministas ha provocado no solo un crecimiento excepcional sino también una diversificación sin precedentes de las estrategias y objetivos del movimiento. Al enfatizar este punto, varias plataformas digitales han empoderado a las comunidades marginadas, permitiéndoles establecer sus voces y experiencias únicas dentro del movimiento feminista. Este tapiz inclusivo de voces subraya la complejidad inherente de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, y al mismo tiempo exige una comprensión más integral entre los participantes del movimiento. Es crucial reconocer que el feminismo no es una entidad monolítica. Más bien, es una confluencia dinámica y en evolución de teorías, prácticas y experiencias. En los últimos 5 años, el feminismo se ha expandido y traspasado sus límites, permitiendo una mayor inclusión y diversidad. De estas observaciones podemos deducir que el cambio radical en el movimiento feminista es el resultado de una combinación transformadora de elementos tradicionales y contemporáneos. Esta dialéctica activa entre el pasado y el presente está impulsando al feminismo hacia un futuro más equitativo e inclusivo. Al reflexionar sobre las manifestaciones históricas del feminismo, podemos comprender mejor el poder transformador de este movimiento. La evolución actual y los cambios radicales presentes hoy dentro del feminismo subrayan una verdad poderosa y fundamental, que el feminismo es un movimiento nacido de la fuerza change, a que continúa desafiando y cambiando las normas sociales con un espíritu resiliente y en constante adaptación. Los casos rutinarios de discriminación y la ampliación de estos incidentes por parte de las principales plataformas de redes sociales sirven como recordatorios de los desafíos actuales que enfrenta el feminismo. Ante estos desafíos, el activismo feminista continúa avanzando hacia un cambio positivo, desafiando el rígido status quo. De cara al futuro, es esencial estar atento a otros cambios potenciales dentro del movimiento feminista. Como respuesta a las actuales crisis sanitarias mundiales y las posteriores crisis económicas, es plausible que el movimiento feminista evolucione una vez más, alterando la forma en que aborda las cuestiones relativas a la igualdad de género y la justicia social. Sin embargo, al adoptar estos cambios intrincados e integrales, quizás sea más vital recordar el espíritu central del feminismo mismo: luchar por la igualdad de género, abordar las disparidades basadas en el género, abogar por la inclusión y desafiar las estructuras de poder establecidas basadas en la desigualdad. Con estos objetivos duraderos en mente, el espíritu revolucionario del feminismo continúa avanzando. El equilibrio de poder y la relación de desigualdades no cambia de la noche a la mañana, pero el movimiento feminista persiste, presionando contra narrativas opresivas, ampliando la conversación sobre equidad de género, y siempre comprometido a desmantelar las barreras que impiden la verdadera inclusión y la igualdad. A medida que el complejo dinamismo del feminismo continúa desarrollándose y creando nuevos diálogos, existe un inmenso potencial para el progreso y el crecimiento personal. Llevemos la antorcha en alto, recordando a las valientes mujeres y hombres que han luchado por los derechos y siguen luchando hoy. Este contexto histórico ofrece perspectiva y fuerza, recordándonos que cada voz cuenta en la búsqueda de la igualdad de género. A pesar de las diferencias, los constantes cambios y el riguroso discurso dentro del movimiento feminista, el objetivo fundamental permanece. El avance hacia la igualdad de género y la justicia social subraya la unidad subyacente en medio de la diversidad de voces y opiniones dentro del movimiento. Al analizar estos cambios y transformaciones, se hace evidente que el feminismo no es una construcción estática y unidimensional. Más bien, es un discurso continuo, un movimiento vibrante que responde a los desafíos y oportunidades cambiantes que se presentan en nuestro mundo en rápida evolución. La transformación radical del movimiento feminista no es un punto final sino una continuación del inmenso progreso logrado a lo largo del tiempo. Es un testimonio de la fuerza del movimiento, su adaptabilidad y su compromiso duradero para asegurar un mundo más justo, igualitario e inclusivo. Así que tómate un momento, abraza las historias, los debates, las risas y las lágrimas. Celebre la inclusión, la diversidad, la unidad y el coraje ilimitado de los individuos involucrados. Juntos, sigamos dando forma a la narrativa del feminismo, porque al hacerlo, también damos forma al mundo. Ahora, más que nunca, es crucial reconocer, apreciar y unirse a este movimiento revolucionario en curso, solidarizarse con aquellos que han sido silenciados, crear conciencia, desafiar las normas opresivas y tomar medidas activas para crear una sociedad más inclusiva.
Mundo para todos. Puede que no tengamos todas las respuestas en este momento, pero participando en estos importantes debates, examinando críticamente las normas de nuestra sociedad, luchando apasionadamente por nuestros derechos y los derechos de los demás, y superando continuamente los límites de lo que es posible, nos acercamos cada vez más a un mundo que realmente encarna los valores y promesas de la igualdad de género. El espíritu revolucionario del feminismo continúa prosperando, inspirando un cambio tangible en la conciencia colectiva de la sociedad. Como individuos y como miembros de una comunidad global, debemos permanecer vigilantes, conscientes y participativos en estas evoluciones. Este no es un viaje terminado, sino de progreso, de pasos adelante, de desafiar la injusticia y un cambio duradero.